Lectura de la primera carta de Juan. Si sabéis que Él es justo, reconoced que todo el que obra la justicia ha nacido de Él. Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. El mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Todo el que tiene esperanza en Él se purifica a sí mismo, como Él es puro. Todo el que comete pecado quebranta también la ley, pues el pecado es quebrantamiento de la ley. Y sabéis que Él se manifestó para quitar los pecados, y en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Él no peca. Todo el que peca no le ha visto ni conocido. Palabra de Dios. Al salmo nos unimos todos diciendo: los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera. Gritad, vitoread, tocad. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Tañed la cítara para el Señor. Suenen los instrumentos. Con clarines y al son de trompetas, aclamad al Rey y Señor. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Qué hermoso poder contemplar las maravillas de nuestro Dios. Estos grandes misterios de su amor y su misericordia. Y ese privilegio que nosotros tenemos como seres humanos, al ver estas grandes revelaciones que se manifiestan a la humanidad y que son signo de esperanza para nuestras vidas. Por eso, pidamos la luz del Espíritu Santo, comprendiendo estos grandes regalos del amor de Dios. Y hoy celebrando el nombre del Señor Jesús, que significa Dios salva. El Salvador del mundo que ha venido a nuestras vidas. Por eso disfrutemos de este hermoso momento. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A este me refería yo cuando dije: detrás de mí viene uno que es superior a mí, porque existía antes que yo. Yo mismo no lo conocía, pero la razón por la cual yo bautizo con agua es para que Él se manifieste a Israel. Juan dio testimonio diciendo: yo he visto que el Espíritu Santo bajaba desde el cielo como una paloma y permanecía sobre él. Yo mismo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que baja el Espíritu y permanece sobre él, ese es quien bautizará con Espíritu Santo. Y como lo he visto, doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos la luz del Espíritu Santo para poder comprender esta bella palabra. Estos grandes regalos del amor de Dios. Estos misterios que se dan y que se hacen palpables a través de la historia de la humanidad. Viendo esos grandes regalos, las maravillas de nuestro Dios, que nos permiten ser respuesta a aquellos que están en la oscuridad, en la angustia, en la tristeza, y puedan encontrar esos signos de esperanza, de fe. El amor de Dios que nos abraza, para que así veamos grandes milagros, prodigios, la gloria de Dios en nuestras vidas. Acompañado del amor maternal de la Santísima Virgen María, con todos los santos y ángeles de Dios. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, veremos a través de este texto algo interesante, y es ver cómo Juan el Bautista presentará al Señor Jesús
ya que Juan verá al Señor. Y es algo interesante, porque dirá, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el Señor que no solamente va a salvar al pueblo de Israel, sino a toda la humanidad. Y por eso vivimos esta experiencia con el Señor, de una forma a través de nuestra historia, de las situaciones que se hayan podido vivir, sean momentos de enfermedad, dificultad económica, o situaciones que se han presentado, un momento de escepticismo. Y Dios nos permite ver su misericordia, su amor para con cada uno de nosotros. Por eso es importante orar, que Dios haga milagros bellísimos y Él siga escribiendo en el corazón de la humanidad. Es el Señor que se entregará por amor, como lo vemos en la cruz. Por eso será el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque la crítica que el Señor hace al pueblo de Israel, primero es su indiferencia, sus preocupaciones, sí, a través del contexto histórico que se da, pero adecuado siempre al mundo y no a la voluntad de Dios. El Señor que criticará fuertemente, como nos dice en San Mateo capítulo 21, verso 13, mi casa es casa de oración y la has convertido en una cueva de bandidos. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, su corazón se apartó de Dios. Y eso es gravísimo. Nosotros nunca nos debemos apartar del amor de Dios. Sin Él, estamos perdidos. Pero cuando vivimos esta experiencia de fe, encontramos esa luz, esa paz, y sobre todo esa sabiduría, comprender ese camino que nos lleva a la perfección, ese camino de Dios. Por eso es importante entender esta misma palabra. Y Juan seguirá diciendo, detrás de mí viene uno que es superior a mí, porque existía antes que yo. Lo dice el prólogo de San Juan, capítulo 1, verso 1. La palabra ya existía, estaba junto a Dios y estaba con Dios. Pero vemos el amor del Padre que envía a su Hijo para salvarnos, para comprender ese gran regalo, este camino, esta historia de salvación. Y dice Juan, yo mismo no lo conocía, pero la razón por la cual yo bautizo con agua es para que en él se manifieste a Israel. Y algo muy hermoso que da testimonio Juan el Bautista es, yo he visto que el Espíritu bajaba desde el cielo como una paloma y permanecía sobre él. Así como vemos el bautismo del Señor. Cómo se une la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En ese momento que Juan el Bautista bautiza al Señor, veremos cómo el Espíritu Santo desciende sobre paloma. Y la voz del Padre que hablará, este es mi Hijo, mi amado, mi predilecto, escúchenlo. Porque escuchar las palabras del Señor Jesús es experimentar esos misterios divinos, esos momentos místicos como lo vivían los santos. Por eso es importante orar para descubrir la voluntad de Dios. Y sigue diciendo Juan el Bautista, yo mismo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas que baja el Espíritu y permanece sobre él, ese es quien bautizará con Espíritu Santo. Se confirma ese fuego de Dios, ese regalo del Espíritu Santo que nos revelará esos grandes misterios del amor de Dios. Y ahora afirmará, y como lo he visto, doy testimonio de que este es el Hijo de Dios, que ha venido a salvarnos, que nos hace comprender ese sentido de la vida, para que nosotros también podamos experimentar el gran regalo de su amor y ser instrumento de Dios a través de la fe que vivimos dentro de nuestra Iglesia Católica, a través de los sacramentos, de la catequesis, de enseñar, de formar, de guiar y sentir esa alegría del corazón, porque es Dios que está en medio de nosotros, para que nosotros podamos dar testimonio de su amor. Por eso bendito sea el nombre de Jesús, que ha venido a salvarnos, a darnos vida, a entender ese propósito de Dios
y ver que lo imposible se hace posible, que los regalos de Dios están palpables, para que cada uno podamos dar gracias a Dios por la vida de nuestros hermanos y ver grandes testimonios, maravillas, bendiciones de Dios para nosotros. Ahora nos unimos a través de la oración, dejarnos cautivar por el Señor, para abrir el corazón, para tener fe, para confiar, y que no estamos solos, que el Señor estará siempre con nosotros, aunque haya momentos de desierto, momentos difíciles, sea por la pérdida de un ser querido, sea por una situación difícil que se vive de injusticias. Dios respaldará al justo, incluso también en los momentos de enfermedad. Ahí está Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre del cielo, te damos gracias por este momento que nos regalas, porque a través de estas palabras de amor, porque has enviado a Jesús, nuestro Salvador. Y como el profeta Juan el Bautista da testimonio que ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no solamente para el pueblo de Israel, sino para toda la humanidad. Sí, para nuestra vida. El poder comprender este gran misterio de amor, porque el Señor ha venido a sanar nuestro corazón, a comprender este llamado especial que nos hace cada uno de nosotros. No estamos solos. Es tener fe, es orar insistentemente, es confiar y ver esas obras maravillosas que transforman nuestra vida. No dudes del amor de Dios. Experimentemos estos regalos a través de Jesús el Señor, que vive en la Eucaristía, pan de vida, que quiere habitar en nuestro corazón y poder descubrir cómo nos ama, cómo nos sana, cómo viene a liberar a su pueblo. Nos hace entender y a través de sus palabras ser signo de esperanza para aquellos que están en la oscuridad, en la confusión, en la tristeza, en el pesimismo o viviendo una vida desordenada. Oremos con fe, porque el Señor puede transformar los corazones. Lo imposible se hace posible, porque hemos nacido para ver esos milagros, prodigios, regalo de Dios para la humanidad. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Qué bello es el nombre de nuestro Señor Jesús, que ha venido a salvarnos. Y como lo dice Filipenses capítulo 2, verso del 9 al 11. El nombre sobre todo nombre, que ha venido a salvarnos, a darnos vida, a darnos esos grandes regalos de su amor. Porque es el amor del Padre que envió a su Hijo para darnos vida. Peregrinos en esta tierra, llamados a bendiciones en sí. No se te olvide seguirme en las redes sociales, Paredes y Franco, compartiendo los regalos del cielo.